Veamos ahora por qué subía la creatinina. La creatinina puede subir porque hay una insuficiencia renal, o sea, porque el riñón está dañado, ya sea porque tenemos inicialmente una necrosis del túbulo renal o que tenemos una disminución del número de glomérulos que nos puede llevar a una menor filtración glomerular. Pero recordemos que en la función renal de filtración glomerular se cumple un rango de autorregulación. Es decir, si nosotros graficamos la presión arterial media, la PAM, versus la filtración glomerular en la ordenada, tenemos una curva de este tipo. Si ustedes se fijan en la curva de color amarillo, a medida que nosotros vamos aumentando la presión arterial media, va aumentando la velocidad de filtración glomerular. Pero cuando sobrepasamos los 80 milímetros de mercurio, ahí se mantiene la filtración glomerular en un amplio rango de presión arterial media que va desde 80 hasta 180 milímetros de mercurio. Sin embargo, si nosotros tenemos una hipotensión muy marcada que va por debajo de los 80 milímetros de mercurio, podemos tener una filtración glomerular disminuida por el concepto de la depresión de volumen extracelular. Vale decir, un cambio en que el riñón no ha cambiado su función, no se ha deteriorado aún la función del riñón, sino que está filtrando menos en razón de que el riñón está siendo hipoperfundido. No llega el suficiente flujo, por eso que la filtración glomerular disminuye y eso eleva la creatininemia. Esto es lo que conocemos como una azotemia prerrenal, en que el riñón no está afectado todavía, pero el flujo plasmático lo abastece de un menor volumen que no le permite filtrar lo que el riñón puede filtrar habitualmente. Entonces diríamos que estamos frente a una azotemia prerrenal debajo del rango de autorregulación, pero tenemos indemnidad del túbulo renal. No tenemos necrosis tubular aguda. ¿Y por qué afirmamos eso? Porque el riñón sigue reabsorbiendo sodio y agua. El sodio en la orina era bajo. El agua también porque la orina estaba en un volumen escaso pero muy concentrada. Por lo tanto está funcionando el epitelio del túbulo renal. La secreción de potasio también estaba operando porque teníamos menos sodio pero más potasio, resultado del intercambio en gran parte. Y la osmolaridad urinaria elevada. Todo esto nos revela que estamos determinando con esto una respuesta apropiada del riñón frente a una depresión del volumen extracelular. Ahora, las bases para el manejo hidroelectrolítico y ácido básico tendríamos que contemplar en primer lugar una reposición de volumen extracelular para arreglar el problema de la depresión de volumen con suero fisiológico, solución fisiológica de cloruro de sodio. Como también hemos tenido depresión de potasio, balance negativo de potasio, la reposición en este caso es con cloruro de potasio. Y para la corrección de la acidosis metabólica tendríamos que pensar en bicarbonato de sodio, que fue lo que se perdió a través de la diarrea y fue lo que generó la acidosis metabólica. Vamos a pasar a un segundo ejemplo que es el caso de una diabetes mellitus que está descompensada. Una mujer de 56 años, diabética, que
presenta una amigdalitis aguda con fiebre, se ve que su diuresis aumenta considerablemente, o sea, llegamos al cuadro característico de la poliuria de un diabético, pero en los días que siguen disminuye progresivamente y llega a comprometerse su estado de conciencia, por lo que es trasladada al servicio de urgencia. Al ingreso tiene una marcada hipotensión arterial, taquicardia, pulso débil, o sea, todos estos son signos de depresión de volumen extracelular. Tiene una respiración acidótica de tipo Kussmaul, también respiración profunda, hiperventilación por lo tanto, y una marcada deshidratación extracelular, oliguria y cianosis distal. O sea, los tejidos periféricos están siendo perfundidos a un menor ritmo de lo que requieren respecto de su consumo de oxígeno. Por eso que tenemos una cianosis. Hay una deuda del aporte de oxígeno a los tejidos. Los exámenes de laboratorio, tenemos un sodio disminuido, igual que potasio y cloruro. Una glicemia exageradamente elevada. Fíjense ustedes que de 100 estamos subiendo a 880 miligramos por decilitro de glicemia. Una osmolaridad también elevada. De 280 a 285 estamos subiendo a 309 de osmolaridad. El pH es ácido, Basex es menos 20, PCO2 21, bicarbonato real muy disminuido y un anion gap de 35. El anion gap ustedes saben que es de alrededor de 12 hasta 14 y aquí tenemos 35, o sea tenemos casi 3 veces más. Y el nitrógeno ureico, que sería hasta 20 lo normal, acá tenemos 65. Está filtrando menos, por lo tanto, está comprometida la velocidad de filtración glomerular. O sea, tenemos muchos rasgos que son parecidos al caso que acabamos de ver de la diabetes mellitus. Tenemos en el medio interno entonces una hiperglicemia, hiperosmolaridad, hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, anion gap elevado y azotemia. Ese es nuestro panorama del medio interno. Vamos desglosando el análisis. Primero, la hiperglicemia, ¿qué impacto tiene sobre la osmolaridad plasmática? Cuando sube la glicemia, estamos cargando el líquido extracelular con un soluto que antes no estaba en esa magnitud. Y eso por razones del principio de la isoosmolaridad induce desplazamiento de agua desde el espacio intra al extracelular. Resultado, se contrae el espacio intracelular. Y eso nos va a dar un síndrome hiperosmolar, porque tenemos una disminución del volumen de las células que incluyen también las neuronas, el sistema nervioso central. Ahora, el volumen extracelular, ¿cómo se va a modificar por la hiperglicemia? Bueno, tenemos acá que al subir la glucosa plasmática, también sube la carga filtrada de glucosa. Y sabemos que en el túbulo hay una capacidad limitada para reabsorber la glucosa. Hay un umbral renal de glucosa y una vez que los transportadores de glucosa se saturan en el túbulo proximal,
todo el excedente de glucosa que no se reabsorbió se pierde a lo largo del túbulo y va a producir una diuresis osmótica, porque va a arrastrar agua también por razones de isoosmolaridad. Entonces, esa diuresis osmótica nos va a conducir a un balance negativo de agua y sodio, a una contracción del espacio extracelular. Y es lo que estamos viendo que hubo una poliuria muy marcada inicialmente que terminó en una contracción del espacio extracelular con hipotensión y todos los signos característicos. Hipotensión, ¿no es cierto? Caída del flujo plasmático renal y la velocidad de filtración glomerular, que es lo que ocurre cuando estamos por debajo del rango de autorregulación de la presión arterial media, que es de un valor de 80 milímetros de mercurio. Entonces, eso nos lleva a elevar la creatinina y el nitrógeno ureico, el BUN. Tenemos una azotemia. Pero esta hipotensión arterial también tiene su efecto. Va a hipoperfundir los tejidos en general. Va a llegar menos oxígeno a los tejidos y eso va a modificar su metabolismo. El metabolismo de los tejidos se va a hacer debido a la hipoxia anaeróbico y eso va a generar de la vía glicolítica ácido láctico, que va a pasar a ser el compuesto terminal. Y por lo tanto nos va a estar generando una acidosis metabólica, una acidosis láctica, esta hipoperfusión tisular consecutiva a la depresión de volumen extracelular. ¿Qué factores contribuyen a la hiperosmolaridad en esta paciente? Bueno, tenemos la hiperglicemia, como habíamos explicado, pero también la diuresis osmótica eleva las pérdidas renales de agua, que es el agua que arrastra la glucosa. Y la hormona antidiurética, cuando hay una diuresis osmótica, la hormona antidiurética no actúa de una manera eficiente, ya que el mecanismo multiplicador de contracorriente, que es el que establece las gradientes córtico-medulares de osmolaridad, no funciona de una manera adecuada cuando tenemos una diuresis osmótica. Entonces la ADH, si bien puede estar estimulada, no solo por estímulos osmóticos, como sería la hiperglicemia, sino que también por estímulos no osmóticos, como es la depresión marcada de volumen extracelular, esta gran activación de la liberación de ADH se va a acompañar de una mala respuesta del riñón al efecto hidroosmótico de la ADH. Entonces no vamos a tener una eficiente reabsorción de agua y por eso que tenemos una poliuria. Enseguida también hay un aumento de las pérdidas insensibles de agua, que ustedes saben son por la ventilación, por la piel. Al estar hiperventilando esta paciente para compensar su acidosis metabólica, también está aumentando las pérdidas de agua pura por la excreción pulmonar de agua. La misma fiebre que tiene le va a llevar a una pérdida de agua por la termorregulación a través de la piel. Y no olvidar tampoco la disminución de los ingresos, porque la paciente se encuentra en coma y por lo tanto no está ingiriendo agua por motivación, no puede expresar el mecanismo de la sed y todo este panorama nos lleva a un aumento de osmolaridad también no solo por la carga de solutos, como es la glucosa, sino que también por una pérdida neta de agua pura, de agua libre. ¿Cómo explicamos la hiponatremia hiperosmolar que presenta esta paciente? Porque nosotros sabemos que cuando hay
una hiponatremia, como el sodio es el principal soluto que regula la osmolaridad plasmática, debiéramos esperar que eso se manifestara en una disminución de la osmolaridad. Pero en este caso no hay disminución de la osmolaridad, sino que hay una hiperosmolaridad. Y lo que ocurre es que hay otro soluto que está acompañando al sodio en el líquido extracelular, y ese es la glucosa. Veamos cómo es el mecanismo por el cual llegamos a esta hiponatremia hiperosmolar. Cuando sube la glucosa en el líquido extracelular, por razones del principio de la isoosmolaridad, el agua que está contenida dentro de la célula va a salir hasta que se igualen las osmolaridades. Y eso va a diluir los solutos que están presentes en el líquido extracelular donde se encuentra el sodio. Entonces ahí es donde se diluyó el sodio, por esta salida de agua motivada por el alza de la glucosa. Pero al mismo tiempo, la célula va a disminuir su volumen intracelular. Y eso es grave para el caso del sistema nervioso central. Entonces la célula desarrolla mecanismos de defensa frente a esto, y es que se carga de solutos. Solutos que van a tender a retener agua para que el volumen intracelular se recupere. Y esos solutos pueden ser electrolitos que se captan, ¿no es cierto?, en mayor medida, pero también solutos que se fabrican del metabolismo celular, como el mioinositol, y la taurina, que se transporta por transportadores que se expresan en mayor medida para captar la taurina desde el líquido extracelular. Esto toma un tiempo, naturalmente, porque la célula tiene que modificar su metabolismo, pero a través de esta carga de solutos va a ocurrir que la célula va a recuperar su volumen. Pero en cuanto al potasio se refiere, fíjense ustedes que al concentrarse el potasio, porque la célula perdió agua, ya no vamos a tener la misma gradiente de potasio que toleraba la membrana y que teníamos antes. Entonces todo ese excedente de potasio de concentración determina que va a tener que salir potasio de la célula para que se restablezca la gradiente de concentración intra-extracelular. Y eso va a contribuir también a la hipercalemia que tienen estos sujetos con episodios de diabetes mellitus descompensada. Y en lo que respecta a la carga de solutos, ahí hemos logrado recuperar el volumen en gran parte para que la neurona no disminuya su volumen intracelular en forma tan exagerada, y eso gracias a la carga de solutos que les mencionaba. Pero al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta que en estas condiciones en que la célula tiene una mayor dotación de solutos, nosotros no podemos corregir la osmolaridad extracelular en forma brusca, porque si hacemos eso, el volumen intracelular va a aumentar en forma exagerada y el sistema nervioso central se encuentra en una cavidad con paredes rígidas. Así que eso nos puede dar un síndrome neurológico muy marcado y que puede llegar a provocar lesiones que puedan dejar secuelas irreversibles.